Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, profe, buenas noches. Muy buenas noches, gracias, muy bien. Bueno, Muy buenas noches, profe Martín y todos los presentes. qué gusto tenerlos nuevamente, así sea por este medio, de manera virtual, nuevamente con nosotros en nuestras capacitaciones. Les habla el profesor Martín Cabrera, a los que ya me conocen, los que no me conocen, Martín Cabrera, profesional en deporte y actividad física, especialista en teoría y metodología del entrenamiento deportivo, presidente de la Asociación Hispanoamericana del Deporte, que venimos ya trabajando desde el año pasado con una serie de capacitaciones donde pues la mayoría de ustedes hicieron parte de todo eso. De antemano agradecerles por confiar en la asociación, por estar nuevamente con nosotros en este 2021. Para los profes que están hasta el momento vinculándose a la asociación, profe Francisco, profe Harold, profe Carlitos Tapia, que por primera vez van a estar con nosotros, pues bienvenidos. Espero que a futuro puedan hacerse afiliados de la Asociación Hispanoamericana del Deporte y puedan pues continuar en todos nuestros procesos de capacitación que tenemos a través de diferentes profesionales que hacen parte de nuestro staff de especialistas que tenemos. Para hoy y durante toda la semana vamos a estar con el curso de planificación con el modelo ATR. ¿Qué ha pasado con el tema de la planificación? Existen varios modelos, ¿cierto? Existen varios modelos. ¿Qué quisimos hacer en este 2021? Es no hablar de todos los modelos, porque pues ya lo hablamos el año pasado, pero sí vamos a tratar de hacer algo más específico en cada modelo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener la capacidad de planificar o recordar cómo planificar o mejorar en el tema de la planificación según el modelo y que ustedes determinen si lo pueden aplicar o no a su disciplina deportiva. ¿Sí? Se harán unas generalidades, pero ya en la práctica, cuando empecemos a desarrollar nuestro macrociclo según el modelo ATR, ya ustedes van a identificar o van a relacionarlo hacia su disciplina deportiva. Voleibol, baloncesto, fútbol, atletismo, boxeo, remo, según lo que ustedes estén manejando. Les recuerdo que este tema de planificación ATR es específicamente para desarrollarlos en deportistas ya entrenados. No vamos a trabajarlo en desarrollo, en una etapa de formación. Ya el profe que va a estar con nosotros, el profe Rodrigo Sarria, él va a entrar más en el tema de por qué sí, el por qué no, pero tengan en cuenta que es un modelo de planificación para deportistas entrenados, ¿sí? No para el tema de formación. Bueno, les recuerdo, por aquí por interno me están solicitando 2020. Para el 2020, los que hicieron el Congreso Hispanoamericano, el primer Congreso Hispanoamericano del Deporte,
deben enviarme un WhatsApp informándome, solicitándome ya su certificado. ¿Ok? Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente en la noche o la semana que vamos a estar trabajando. Importante que todos, por favor, estén abiertos al conocimiento. Si usted ya conoce el tema, le agradezco que sus aportes sean totalmente positivos para que puedan crecer los demás compañeros y podamos crecer todos. Profe Rodrigo Sarria, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está mi profe? Me gustaría que al iniciar nos comentara un poquito sobre su experiencia a nivel académico, mi profe. Buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, primero, pues es un gusto para mí estar en este espacio compartiendo con cada uno de ustedes. Em, en esta semana en lo que vamos a estar más que transmitiendo conocimiento es compartiendo ese mismo conocimiento sobre la experiencia de cada uno de ustedes e ir fortaleciéndonos entonces como para nuestro propio crecimiento. Bueno, mi nombre es Rodrigo Sarria, como acaba de decirlo Martín. Soy profesional en deporte, graduado de la escuela, con especialización en teoría y metodología de la escuela también, y magíster en ciencias de la actividad física y deporte de la Universidad de Pamplona. Me he desempeñado como docente en la Escuela Nacional del Deporte desde hace ya 7 años, donde trabajo coordinando la cátedra de tenis de campo. Y llevo ya 2 años dictando también el curso de teoría y metodología del entrenamiento deportivo 3, el cual se ha orientado, se ha enfocado hacia la planificación deportiva. Vamos que esa es como la razón principal por la cual Martín me ha buscado para que comparta con ustedes esta planificación ATR, que además es de los modelos de planificación que más utilizo en mi trabajo como entrenador de tenis también, que es el que más aplico, es el que más afín he encontrado con mi deporte, ya digamos para la parte del rendimiento deportivo como tal, no tanto para la formación, pero sí para la parte de rendimiento, y por esa razón, pues como les decía, la idea es que compartamos esos conocimientos sobre este modelo que es bastante interesante. em, que seguramente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con él, han tenido la oportunidad de investigar, indagar un poco sobre él, y que se han dado cuenta que es un modelo bastante útil y que tiene una gran aplicabilidad en una gran cantidad de deportes también. ¿Listo? No sé si Martín tiene algo más por decirle o arrancamos de una vez. Sí, mi profe, recomendaciones para que podamos desarrollar todo el curso con una fluidez y un excelente curso, por decirlo, es el tema de las preguntas. Usted me dirá, profe, si las preguntas al final, durante la ponencia. Lo otro es el tema de, lo digo, pues vuelvo y lo repito, porque por más de que uno lo diga, siempre pasa. Por favor, por respeto a sus compañeros y a todos, no comer durante la ponencia, o por lo menos no tener la cámara prendida mientras están comiendo, porque eso es bastante maluco, y tener el audio también desactivado, sino mientras está el ponente haciendo pues todo el tema de la clase. De antemano, pues muchas gracias para todos. Podemos continuar, mi profe Rodrigo. Muy bien. Bueno, la idea con las clases que vamos a dar es que se desarrollen de la forma más interactiva posible, ¿listo? O sea, que todos tengamos participación, que si alguien tiene alguna duda, pues la podamos resolver en el momento en el que se dé esa duda como tal, y que sea una clase interactiva de parte y parte en la que ustedes también puedan participar, aportar y discutir diferentes temas. Ojalá, pues me imagino que como siempre el auditorio pues es un poco amplio, entonces pues vamos a tener también variedad en cuanto a las modalidades deportivas en la que se desempeñen cada uno de ustedes, y es muy bueno
que eso también nos vaya aportando para que vamos, digamos, como mirando de qué forma se va manifestando muchos de los elementos que vamos a ver en las diferentes modalidades deportivas. Entonces sí quisiera que sea algo bastante interactivo donde puedan participar en cualquier momento, teniendo en cuenta pues que como había explicado el profe Martín, pues vamos a iniciar con estas dos primeras clases, o sea, el día de hoy y el día de mañana con una parte bastante teórica y que el miércoles, a partir del miércoles, pues ya vamos a empezar con una parte más práctica. ¿Listo? Entonces en esta parte teórica sí sería bueno que queden aclaradas varias de las dudas sobre ese mismo componente teórico. ¿Listo? Ok, mi profe. Bueno, entonces ya puedo compartir. Sí, señor. Sí, puede compartir. Bueno, me confirman por favor si se logra ver. Sí, lo podemos ver, profe. Muy bien, entonces pues vamos a hablar durante toda esta semana sobre este modelo ATR. Como les venía diciendo, pues vamos a hablar sobre la planificación en el modelo ATR y vamos a empezar con esta parte teórica. Entonces vamos a empezar, antes de iniciar a hablar como tal o de lleno sobre el modelo ATR, vamos a empezar a hablar sobre algunos elementos generales de la planificación y de su evolución para que podamos entender cómo se forma este modelo, cómo se crea este modelo y cómo se crean también las particularidades de este modelo en cada uno de sus aspectos. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero que tengamos en cuenta es lo que tiene que ver con la planificación clásica que digamos que normalmente todos conocemos o fue lo primero que nosotros pudimos trabajar en cuanto a la planificación y cómo esa planificación clásica se ve hoy en día, digamos, acompañada de lo que conocemos como la planificación contemporánea. Dentro de esta planificación contemporánea está lo que vamos a ver, que es el modelo de ATR, incluidos otros modelos, pero pues nos vamos a enfocar en ese de ATR. Pero entonces este primer aspecto es esa comparación entre lo que es la planificación clásica versus la contemporánea. Es importante tenerlo en cuenta, cómo surgen esos modelos de planificación contemporáneos, por qué surgen esos modelos de planificación y a partir de ahí entonces entender cómo vamos a utilizar ese modelo ATR. La planificación clásica que todos conocemos está dividida por lo que son los macrociclos, los periodos, las fases o etapas, también conocidas como etapas, los mesociclos y los microciclos. ¿Listo? ¿Qué pasa con la planificación contemporánea? Como ustedes pueden ver en la imagen, la planificación contemporánea lo que hace principalmente es recortar lo que veíamos en la planificación clásica, o sea, hacerlo un poco más pequeño. Entonces, en la planificación contemporánea vemos cómo se eliminan, digamos, los periodos, se eliminan las etapas y solamente tenemos macrociclos, mesociclos y microciclos. Pero como pueden ver, en cuestión de tiempo normalmente también se hace más corto. ¿Esto cómo ocurre o esto por qué razón ocurre? ¿Alguien de pronto sabe por qué ocurre ese, digamos, como ese acortamiento en el tiempo de planificación en cuanto a lo contemporáneo versus lo clásico? ¿O a alguien se le ocurre por qué se puede llegar a dar esa situación? De pronto alguno de los participantes, ¿no ninguno?
Harold nos dice que por las competencias. Muy bien, claro, esa es, digamos, como la principal razón por la cual la planificación contemporánea adquiere, digamos, como una dimensión un poco más estrecha y más pequeña que la planificación clásica. Cuando nosotros vemos la planificación clásica tiene como un aspecto muy normal para trabajar con un deportista porque va de menos a más. Empieza con unos trabajos generales, pasa unos trabajos especiales y luego pasa al trabajo específico donde se va a encontrar la competencia. Y eso digamos que nos lleva como paso a paso a preparar al deportista de una forma un poco más tranquila o más adecuada. Mientras que en la planificación contemporánea iniciamos directamente con trabajos de preparación especial elevados y de intensidades elevadas que son un poco más agresivos con los deportistas. ¿Listo? Y eso se produce principalmente por lo que nos dice Harold en el chat, que él nos dice que por las competencias, eso se debe entonces a los calendarios competitivos, que a medida que los deportes van avanzando también, entonces también las competencias o los calendarios competitivos se van modificando y em, cada vez los calendarios deportivos son más apretados o tienen una mayor densidad de competencias. Por esa razón, entonces surge la necesidad de acortar el proceso de preparación deportiva. O sea, ya no podemos darnos el lujo de tener un proceso tan largo y tan extenso como el que nos muestra la planificación clásica, sino que necesitamos hacerlo más corto y alcanzar la forma deportiva de una forma más rápido, que al final lo que busca cada modelo de planificación o todos los modelos de planificación lo que buscan es encontrar esa forma deportiva, pero la planificación contemporánea nos permite hacerlo de una forma más rápido. Entonces, la principal razón por la que se da este cambio, digamos, este recorte en cuestión de tiempo como tal, es por esos calendarios competitivos, porque cada vez tenemos que asumir más competencias en un año, más competencias durante una temporada, y por esa razón entonces surge estos modelos de planificación contemporánea de una forma más corta. ¿Listo? Bien, aquí hay otro aspecto también importante de la planificación clásica versus la contemporánea, y es el carácter de la carga. Si ustedes pueden ver en la planificación clásica, como les decía ahorita, empezamos con unos porcentajes de trabajo de cargas generales mucho más altos que los de la carga especial o específica. Esto cambia en la planificación contemporánea, donde iniciamos con una planificación, con una carga, perdón, de carácter específico, y esa carga de carácter específico es superior a la de carácter general y sigue aumentando, mientras que la general sigue disminuyendo. En la planificación clásica, la general progresivamente va disminuyendo y la específica va aumentando hasta el momento de alcanzar forma deportiva. Mientras que en la contemporánea, la específica siempre va aumentando y la general va disminuyendo. Esto también es un elemento importante a tener en cuenta en la planificación contemporánea en lo que vamos a ver con el modelo ATR. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que entendamos también algo importante de la planificación con el modelo ATR. Y es que si ustedes pueden ver, pues en la planificación ATR vamos a planificar, como nos dice aquí, que es con lo contemporáneo. O sea, iniciamos con cargas de carácter especial y específico superiores a lo general. Eso va a requerir también de que la intensidad de trabajo sea mucho más elevado que el volumen, por ejemplo. O sea que normalmente tenemos intensidades altas y volúmenes bajos o volúmenes medios y bajos. En algunos casos podemos llegar a tener un volumen superior. Pero ¿qué nos quiere decir esto? Digamos, esta carga de trabajo agresivo que nosotros vemos aquí, diferente a lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la planificación clásica, que en la planificación clásica empezamos con una carga de trabajo general. Esa carga de trabajo general va pasando, digamos que va disminuyendo a medida que vamos avanzando y poco a poco vamos pasando a cargas de trabajo específico. En lo contemporáneo no. En lo contemporáneo iniciamos con planificación, perdón, con cargas de trabajo específicas. Y al iniciar con esas cargas de trabajo específicas, el deportista debe de mantener esa intensidad de trabajo a lo largo de la temporada.
Eso quiere decir que es una carga de trabajo mucho más agresiva con el deportista que lo que nosotros normalmente vemos en la planificación clásica. Por esa razón, tenemos que tener en cuenta que para someter a un deportista a un proceso de preparación con el modelo ATR, el deportista debe tener unas bases de formación lo bastante sólidas que le permitan afrontar ese trabajo tan agresivo que se va a hacer. Y también entonces aquí es importante tener en cuenta que el modelo ATR es un modelo de planificación de las cargas del entrenamiento deportivo que ha sido diseñado para deportistas de rendimiento. ¿Listo? Sean deportistas nobles, o sea, deportistas jóvenes que están empezando sus procesos de alto rendimiento, por ejemplo, pero que ya estamos empezando a aplicar como tal cargas de trabajo, sobrecargas de entrenamiento y que están, digamos, en una edad y en un proceso de maduración biológico adecuado para poder soportar esas cargas de trabajo. Lo cual quiere decir que si estamos hablando a nivel de enseñanza o a nivel de formación, no podemos utilizar este modelo ATR y muchos de los modelos de planificación contemporáneos, por ejemplo, donde muchas veces pues entendemos que lo que necesitamos aplicar con ese tipo de deportistas son programas de enseñanza, ¿listo? Y no como tal programas o planes de entrenamiento, perdón, ¿listo? Entonces eso es importante también aclararlo y hacer esa aclaración en cuanto a lo que son esas cargas de trabajo en el modelo ATR. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar algo? Profe Rodrigo, Sí, señor. se ha presentado que en muchas ocasiones entrenadores, hablo en general, se sorprenden por un modelo nuevo que va saliendo, un modelo que le funcionó, que funcionó en Europa, que funcionó en otra parte con otros deportistas y quieren desarrollarlo inmediatamente y creen que les va a funcionar con el grupo que tengan a su cargo en el momento, ¿sí? ¿Qué recomienda usted en cuanto a eso? O sea, ¿qué opina usted en cuanto a esa forma de pronto de, de querer copiarlo lo de otro lado para poder tratar de manejarlo como en los grupos de uno? Sí, muy bien, Martín. Eso es precisamente de lo que he estado hablando, de esa aclaración que quería hacer que desde mi punto de vista es bastante importante tenerlo en cuenta. La recomendación que yo doy de acuerdo a la pregunta específica, Martín, es que conozcamos el modelo antes de empezar a aplicarlo como tal. O sea, es que conozcamos el modelo, pero conocer el modelo no es simplemente leer unas 3, 4, 5 páginas y decir, ah, no, sí, esto está muy bueno, sino conocerlo a profundidad, mirar cómo lo han aplicado, mirar investigaciones que se hayan hecho con ese modelo de planificación y a partir de ahí poder saber si lo podemos aplicar o no en nuestro medio, en nuestro entorno y con las poblaciones que nosotros trabajamos. Esa aclaración es muy buena y por eso es que yo siempre que voy a hablar de ATR, inicio haciendo esta aclaración porque el modelo, el modelo digamos que es muy flexible y se puede aplicar y realmente el modelo ha demostrado que se pueden obtener muy buenos resultados a partir de su aplicación. Pero también pasa esta misma situación, que muchas veces algunos entrenadores escuchan y dicen, ah, modelo ATR, entonces hay que planificar con cargas concentradas y entonces voy a aplicar esto en mi grupo de niños que estoy trabajando de 12 años, de 11 años, de 13 años, que todavía no han madurado lo suficiente en su parte biológica o que no tienen la estructura como tal para soportar ese tipo de trabajo o ese tipo de entrenamiento. O incluso en deportistas que ya tienen algún tipo de proceso, pero que de pronto no se encuentran en un nivel adecuado para poder soportar estas cargas de trabajo que son un poco como
como me gusta llamarlo siempre y decirlo como agresivo. O sea, son agresivas, son cargas agresivas porque el término debe como de llamar un poco la atención en los entrenadores para que se den cuenta que es un tema de bastante cuidado, porque si no lo utilizamos de la forma adecuada, lo que vamos a hacer es perjudicar al deportista en lugar de conseguir ayudarlo a mejorar. Entonces sí es importante tener en cuenta eso, es conocer el modelo, saber, digamos, bajo qué contexto el modelo fue creado, bajo qué contexto el modelo ha sido aplicado y bajo qué contexto el modelo ha tenido resultados. Y a partir de ahí, pues poder saber si lo podemos aplicar en nuestras poblaciones y en nuestro entorno. ¿Listo? Ok, mi profe. Bueno, como vamos a hablar del modelo ATR, eh, antes de entrar como tal en el modelo, antes de entrar a hablar del ATR como tal, vamos a hablar un poco de esta forma, de una forma muy breve, de lo que es el modelo de bloques que crea Verkhoshansky en 1988. ¿Por qué razón? Porque el modelo ATR es una variación o es una variante de este modelo que propone Verkhoshansky en el 88. ¿Qué propone Verkhoshansky o qué plantea él? Él plantea un proceso de entrenamiento por bloques. Ese proceso de entrenamiento por bloques, pues Verkhoshansky de pronto si algunos conocen como bien el modelo de bloques o si aquí de pronto tenemos a alguien que trabaje con el deporte de pesas o con algún deporte que dependa directamente de la capacidad de fuerza, se va a dar cuenta que pues el modelo de Verkhoshansky fue creado principalmente para trabajar en el levantamiento de pesas, en el deporte de las pesas. Y se crea, digamos, de esa forma porque los bloques que propone Verkhoshansky están diseñados de tal forma que nos ayudan a mejorar eh, cada una de las capacidades de una forma concentrada, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, por eso es importante conocer brevemente el modelo de bloques para entender a profundidad lo que es el modelo ATR. Entonces, Verkhoshansky plantea una planificación por bloques. Los bloques tienen la característica de ser cargas concentradas en una sola dirección funcional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que son cargas concentradas en una sola dirección funcional? ¿Quién nos podría de pronto ilustrar sobre lo que quiere decir que son cargas concentradas en una dirección funcional? ¿Quién se le ocurre de pronto que pueda hacer eso de una dirección funcional? Profe, buenas noches. En cuanto a los miembros superiores o inferiores, ¿hace específico? Sí, buenas noches. No nos habla directamente de eso, sino que cuando hablamos de una dirección funcional, por ejemplo, podemos pensar en las capacidades. ¿Listo? Entonces, si Verkhoshansky nos dice que los bloques tienen la característica de ser cargas concentradas en una dirección funcional, a qué estaría haciendo referencia directamente? Una Por ejemplo, la condición fuerza. física. Velocidad, fuerza, resistencia. Ajá. Bueno, entonces, aterricemos un poco aquí. Un bloque viene siendo lo que nosotros en la planificación normalmente conocemos como un mesociclo. ¿Listo? Entonces, cada bloque va a ser un meso. Entonces, como cada bloque va a ser un meso, aquí nos dice que en cada bloque se va a concentrar en una dirección funcional. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en cada mesociclo se va a concentrar, por ejemplo, ¿en qué? ¿En qué se podría concentrar en el primer mesociclo, por ejemplo? ¿Qué podría trabajar? Resistencia. La resistencia, por ejemplo. Entonces, como en el primer mesociclo va a trabajar la resistencia, ¿eso qué quiere decir? Que se va a concentrar, las cargas de trabajo se van a concentrar en el trabajo de resistencia, ¿ya? Eso no quiere decir que no se trabaje absolutamente nada más. O sea, sí se van a trabajar otras cosas, se va a trabajar técnica, se va a trabajar táctica si se requiere, se va a trabajar flexibilidad, se va a trabajar algo de fuerza, se va a trabajar algo de velocidad, pero la diferencia
en porcentaje o en distribución de porcentaje de trabajo de la resistencia con los demás componentes o con las demás capacidades va a ser muy amplia. Eso quiere decir, por ejemplo, que podemos estar hablando de un 80-20 o incluso de un 90-10. Por eso ese bloque va a estar muy, pero muy concentrado en la capacidad de resistencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que durante un mesociclo se va a concentrar en trabajar una capacidad. Cuando pase al siguiente bloque, o sea, al siguiente meso, pues se va a concentrar en otra capacidad diferente. Eso es lo que utiliza Verkhoshansky en sus bloques. Por eso nos dicen que las cargas tienen una duración de 4 semanas aproximadamente, o sea, aproximadamente un mes, que es lo que aproximadamente también nos da un mesociclo. Dice que con unas intensidades medias que sumadas adquieren una dimensión elevada. Como está concentrado en trabajar en una sola capacidad, pues no trabaja siempre normalmente con una intensidad muy alta, sino que va trabajando con intensidades medias que luego pues van a dar una carga de trabajo bastante considerable o elevada. Dice también que el control debe demostrar una disminución de la capacidad que se está trabajando como consecuencia de la saturación de trabajo a la que se somete. Este punto y el último punto, o digamos que este último punto nos aclara muy bien esto. ¿Qué nos dice esto? Eso nos dice que si usted, por ejemplo, evalúa al deportista durante uno de los bloques o durante el segundo bloque, usted va a ver que el deportista está como por debajo del nivel que usted desea que esté. Y a pesar de que hayan pasado varias semanas o varios micros de trabajo, incluso mesociclos de trabajo, usted se va a dar cuenta que el deportista, en lugar de mejorar como tal, usted va a notar es como una disminución en su nivel general. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a lo que nos dice aquí. Dice que se busca la mejoría a partir del efecto de entrenamiento retardado a largo plazo, que es la supercompensación que se produce varias semanas después. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo, el modelo de Verkhoshansky se explica fácilmente desde lo que todos conocemos como ese principio de la supercompensación. ¿Listo? Entonces, como la supercompensación, ustedes tienen claro que partimos, digamos, de un punto en el que aplicamos una carga de trabajo. Al aplicar esa carga de trabajo, pues entonces el deportista se va a fatigar y esa fatiga, pues entonces ustedes pueden ver que hay una disminución como tal de la capacidad del deportista, pero que con el descanso, con la alimentación, con todos esos elementos que hoy en día llamamos como entrenamiento invisible, por ejemplo, el deportista se va a recuperar y una vez que se recupere, ustedes van a ver que ese nivel que tenía anteriormente va a ser superior. Eso es, digamos, ese proceso de supercompensación. Y cuando nosotros lo hablamos desde el punto de vista de los bloques, vemos una supercompensación que se produce varias semanas después. O sea, todo ese trabajo que se viene acumulando se va a ver reflejado mucho más adelante. Y eso entonces vamos a tener en cuenta que ya el nivel del deportista va a subir una vez que nos estemos ya acercando a la competencia fundamental o a la competencia decisiva como tal, que eso es lo que busca, la finalidad que buscan los bloques. ¿Listo? Entonces, bueno, para resumir, tengamos en cuenta que el modelo de Verkhoshansky son bloques, o sea, mesociclos en los que vamos a trabajar de a una capacidad, que las demás se van a trabajar, pero en unos porcentajes de trabajo muy escasos o muy pocos. Y que, digamos que el resultado como tal del trabajo se va a ver reflejado al final de la planificación, ¿ya? Es importante que entendamos, o digamos que entendiendo estos bloques, vamos a tener mucha más claridad para poder entender el modelo ATR. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a entrar entonces ahora sí a hablar de lo que es el modelo ATR como tal. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de modelo ATR, tenemos que tener en cuenta que el modelo es creado por Isurín y Caverín en el 86, pero que es transformado por Navarro, que es Navarro, digamos, quien nosotros encontramos más que todo dentro de la literatura como el creador del modelo ATR, pero Navarro en realidad lo que hace es como eh,
transformar el modelo y explicarlo, o sea, ponerlo de una forma mucho más explícita para nosotros como tal. O sea, nos facilita el trabajo y Navarro nos dice, miren, el modelo ATR es de esta y esta forma, y así lo logramos entender más fácil, y su aplicación en el contexto deportivo pues empieza a verse más amplia a partir de la aclaración de Navarro. Entonces, el nombre del modelo como tal proviene de las iniciales correspondientes a las 3 palabras que definen la secuencia de objetivos que de forma general caracterizan este modelo. O sea, cada uno de las letras que compone el modelo va a tener el nombre de lo que van a ser los mesociclos que van a contener los objetivos de trabajo de cada uno de los periodos del proceso de preparación con el modelo ATR. Entonces, la A pues corresponde a la acumulación o al mesociclo de acumulación. La T corresponde al mesociclo de transformación y la R corresponde al mesociclo de realización. Y así conformamos nuestro macrociclo. O sea, un ATR es un macro, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, pues podemos tener varios macros, por ejemplo, dentro de una misma estructura de planificación. Pero cada que formemos un ATR, vamos a conformar como tal un macrociclo. Bien, como les decía hace un rato, nos dice que es una variante del modelo de bloques propuesto por Verkhoshansky, y la idea general que soporta ese modelo se basa en 2 principios fundamentales, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta como tal para entender el modelo, y es en lo que vamos a trabajar más que todo el día de hoy, en esos 2 puntos fundamentales. Pero antes de pasar allá, entonces entender qué es una variante del modelo de bloques de Verkhoshansky, pero va a haber una diferencia fundamental entre el modelo de bloques y el modelo ATR. Digamos que va a ser lo que nos define como tal un modelo de otro, o que lo que nos va a marcar la diferencia entre los modelos, y es algo que quiero que pronto vayan identificando poco a poco a medida que vamos viendo. ¿Listo? ¿Cuáles son entonces esos 2 principios de los que nos ha hablado, en los que se basa el modelo ATR? El modelo ATR entonces se va a basar en 2 principios fundamentales, que el primero como tal va a ser la distribución de los mesociclos de acuerdo a la acumulación, la transformación y la realización, y el segundo va a ser la secuencialización de mesociclos que se basan, o bueno, esos mesociclos que se basan en la supercompensación de efecto de entrenamiento residual. ¿Listo? Digamos que el primero es un poco más sencillo de entender, porque es simplemente entender que en un mesociclo se acumula, en el otro se transforma y en el otro ya se lleva a la realización. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno de esos mesociclos. Pero el otro principio del modelo ATR, que es el principio que conocemos como el efecto de entrenamiento residual, o simplemente el efecto residual, para ponerlo, digamos, en un contexto más sencillo y no estar repitiendo todo el tiempo de efecto de entrenamiento residual, sino el efecto residual, ER. El efecto residual es algo que debemos, digamos, de entender para poder llevar a cabo la planificación con el modelo ATR y poder caracterizar nuestros deportes o nuestras modalidades deportivas, y a partir de ahí entonces saber qué elementos vamos a trabajar en cada uno de estos mesociclos. ¿Listo? Entonces, ¿qué viene siendo el efecto residual? El efecto residual viene siendo, digamos, la supercompensación de los trabajos que venimos realizando en o de acuerdo a las capacidades que venimos trabajando. O sea, ¿qué tantas ganancias obtuvimos del proceso de entrenamiento que hemos llevado a cabo hasta el momento? Pero ¿qué va a pasar con eso? Que eso hay que tener muy en cuenta, que las capacidades físicas, es el comportamiento del efecto residual en las capacidades físicas, en cada una de ellas es diferente. ¿Qué quiere decir? Hay unas capacidades que tienen un mayor efecto residual y hay otras que tienen un menor efecto residual. Por esa razón, los mesociclos
se van a ubicar digamos que los mesociclos van a contener unos objetivos de trabajo que inician con las capacidades que tienen un mayor efecto residual, que serían entonces en la acumulación. Luego pasan a las capacidades que tienen un efecto residual medio, que se trabajarían en la transformación. Y por último, entonces pasan a las capacidades que tienen un efecto residual menor o un efecto residual corto, que se vendría trabajando entonces en la realización. ¿Listo? ¿Eso por qué razón? Pues si trabajamos en la acumulación una capacidad que tiene un efecto residual mayor, pues ese efecto residual nos va a alcanzar hasta la realización. O sea, si lo trabajamos aquí en la acumulación, nos va a alcanzar hasta la realización ese trabajo que nosotros hicimos. Recuerden que nosotros, digamos, entrenamos o hacemos algún tipo de trabajo, mejoramos, pero eso que mejoramos no va a ser eterno, o sea, no va a durar para siempre. Si uno no lo sigue entrenando, si uno no lo mantiene, si uno no lo sigue trabajando, pues sabemos que eso se va a perder. Pero hay unas capacidades que se pierden más rápido que otras. Hay unas que usted hizo un buen trabajo, por ejemplo, y ese buen trabajo usted le puede durar semanas, meses, pero otras que usted así haya hecho un muy buen trabajo, ese trabajo le va a durar días apenas. Entonces eso hay que tenerlo muy claro para poder ubicar los objetivos en cada uno de los mesociclos. Por eso nos vamos a fijar entonces en este cuadro. Y aquí quiero que estén muy atentos para entender bien lo del efecto residual, y si alguien tiene alguna pregunta, pues entonces que la haga para que esto quede bastante claro. ¿Listo? Aquí nos habla de cualidad o capacidad física, esto lo vamos a tener aquí. Y aquí nos habla del desentrenamiento. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿en cuánto tiempo podemos perder el trabajo que ganamos de lo que se había hecho acá? Entonces, aquí nos dice cualidad. Empezamos por productividad metabólica anaeróbica, o sea, principalmente los trabajos anaeróbicos, o sea, los trabajos que dependen de la vía energética anaeróbica, tanto de los fosfágenos como del glucógeno. Entonces, aquí nos dice que los trabajos de tipo metabólico tienen un desentrenamiento de días a semanas. ¿Qué quiere decir? Usted hace un trabajo anaeróbico, digamos, durante un micro, por ejemplo. Usted hizo un trabajo anaeróbico durante un micro y ganó, tuvo unas ganancias, pero esas ganancias le va a durar días o semanas dependiendo pues de lo que haya trabajado. Recordemos que aquí en la productividad metabólica anaeróbica comprende tanto lo láctico como lo aláctico, y entonces eso tienen unas diferencias en cuanto a su efecto residual también, y por eso nos dice de días a semanas. ¿Listo? Ahora nos dice productividad metabólica aeróbica, o sea, el trabajo aeróbico. Ese trabajo aeróbico dice que nos dura de semanas a meses. Les dice que ya ese trabajo aeróbico también nos va a durar de semanas a meses. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí también tenemos algo importante a considerar, que es que si bien este nos dura más, o sea, la productividad metabólica aeróbica nos dura más, también necesitamos de más tiempo de trabajo para poder desarrollarla. O sea, la productividad metabólica anaeróbica la podemos desarrollar en un menor tiempo, pero también se nos va a perder más rápido. Mientras que la productividad metabólica aeróbica ya vamos a empezar a requerir un poco más de tiempo para trabajarla, pero también sus ganancias, digamos, nos van a durar un poco más de tiempo. ¿Listo? Luego tenemos lo que nos dice el sistema cardiovascular y respiratorio. O sea, lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular y respiratorio es del desarrollo ya fisiológico, o digamos de los procesos de adaptación fisiológicas, tanto del corazón como de los pulmones, para el procesamiento de la energía, y ese ya nos dura de meses a años. O sea, esto ya es lo que nosotros hablamos de la especificidad de los deportistas, o cuando los deportistas entran a la especificidad de alguna modalidad deportiva y fisiológicamente empieza a producirse una serie de cambios en ellos.
Entonces ya vemos que hay cambios en las paredes capilares, hay cambios en el intercambio hematogaseoso desde los alveolos, en la optimización también de el volumen de oxígeno que pueda producir el pulmón. Entonces, todos esos cambios que se van dando, que también se van dando con ese proceso de adaptación que también puede durar meses y años. O sea, cuando entramos a la especificidad de una modalidad deportiva y decimos, bueno, este tiene una gran capacidad pulmonar porque es que ha sido siempre fondista o ha sido siempre un deportista de resistencia, y eso nos dura de meses a años, porque pues eso es algo que va a producir cambios fisiológicos dentro del organismo y es más, o lleva mucho más tiempo que esos cambios tengan una reversión. ¿Listo? Luego pasamos al sistema muscular, también, o sea, lo que tiene que ver con ese desarrollo fisiológico de la fuerza, del reclutamiento de fibras, del tono muscular, y eso también nos va a durar meses y años, igual. Y por último nos habla del sistema neuromuscular. Y dice que el sistema neuromuscular dura años. ¿Alguien nos puede decir a qué hace referencia cuando habla de neuromuscular? ¿Alguien de pronto se le ocurre qué puede ser lo neuromuscular? Miren que si ustedes se ponen a ver, aquí hemos hablado de la productividad metabólica anaeróbica y podemos decir que aquí pueden estar los trabajos eh, de velocidad, por ejemplo, principalmente los trabajos de velocidad. En la productividad metabólica aeróbica puede estar principalmente el trabajo de resistencia, o sea que estamos hablando de la capacidad de resistencia que se ve aquí reflejada también. En el sistema cardiovascular y respiratorio también vemos reflejados algunos tipos de resistencia. En el sistema muscular lo que tiene que ver con la fuerza. ¿Y qué será lo del sistema neuromuscular? Profe, ¿Sí? en el mejoramiento del balance, la coordinación, de la marcha, de la agilidad y de la propiocepción en general. Sí, señor, muy bien. O sea, todo eso que tiene que ver con una conexión neuromuscular que normalmente, digamos, nosotros lo vemos desde el punto de vista coordinativo o es de donde parte todo. Pero muy bien, Francisco, eso es. O sea, cuando nosotros hablamos del sistema neuromuscular, estamos hablando de toda esa parte coordinativa, que entonces ya viene o ya entra, digamos que dentro de esa parte, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y sus conexiones con los músculos. Entonces, como vemos aquí también reflejado el trabajo propioceptivo y el trabajo de la agilidad, el trabajo coordinativo, pero además también vemos involucrado un elemento muy importante en cada una de las disciplinas deportivas. ¿Cuál será? Que tiene que ver mucho con la coordinación. La La técnica. técnica, ¿Cómo? La técnica. La técnica, muy bien, exacto. O sea, la técnica. O sea, que aquí también dentro del sistema neuromuscular tenemos la técnica. Por eso nos dice que el desentrenamiento de la técnica es de años, porque pueden pasar años y usted puede lograr mantener el elemento técnico, que ya no va a correr a la misma velocidad por el balón, o que ya no va a lanzar el balón con la misma fuerza, o que ya no va a saltar con la misma potencia, pero la técnica sigue estando ahí, ¿ya? O sea, la técnica sigue estando intacta dentro del individuo, porque pues ese sistema neuromuscular tiene un efecto residual o un desentrenamiento de años, ¿ya? Y el ejemplo más claro de esto que yo siempre, digamos, doy como ejemplo, aparte del deporte como tal, sino en la vida cotidiana, es que el ejemplo más claro de esto es montar en cicla o montar en una bicicleta. Pueda que hay personas que pasan años, años y muchos años sin montar en una cicla y usted le pasa una cicla y monta, arranca, no tiene problema, o sea, no se le ha olvidado montar en bicicleta, que pueda que arranque, digamos, o que de inicio arranque un poco inseguro, inestable, pero poco a poco va retomando también su técnica. Entonces, ese es, digamos, como la prueba o la evidencia de que esa técnica no se pierde, ¿listo? O que para que esa técnica se pierda como tal, tiene que pasar muchísimo tiempo y también depende de qué tanto se haya trabajado.
¿Listo? Si usted dice, por ejemplo, no, es que yo jugué voleibol de los 11 a los 13 años, por ejemplo, y nunca más volvió a jugar, pues es posible que ya la técnica se le haya olvidado, que ya no tenga, digamos, como ese mismo desarrollo técnico que tuvo en ese entonces, porque pues ya le queda muy difícil al sistema nervioso como tal rebuscar por allá en la corteza cómo es que era esa técnica que hace años no se trabajó, que estaba ya enterrado. Pero si usted tuvo un proceso y usted dice, no, es que yo jugué baloncesto hasta los 18 años y ya tengo 50 y hace mucho no juego, pues es muy posible que esa técnica sí siga ahí, siga intacta. ¿Listo? Bien, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda con este tema del efecto residual? Profe, ¿Sí? pensando en ese efecto residual en el tema del sistema neuromuscular y la técnica, también me deja pensando que en ese tema de la planificación al final, en la realización, de todas maneras sería muy loco pensar en un trabajo de técnica por lo que pasaría en el proceso de competencia, ¿cierto? Yo Claro. pienso en el deporte que manejo y enseñar en un momento final la entrada del ataque en voleibol. Yo creo que uno se queda callado y mejor como entero y no le digo nada a esa jugadora porque o si no, esas niñas se me enloquecen la cabeza pensando en procesos técnicos que no son el momento, porque se demora mucho tiempo también en mejorar, así como se demora mucho tiempo en perderse. Claro que sí, Francisco. Muy bien y muchas gracias por el aporte. Mira, eso es algo que en mi deporte yo lo vivo constantemente, o sea, lo vivo constantemente y aunque hoy en día los entrenadores son un poco más conscientes de ese tema, anteriormente, y por ejemplo, cuando yo jugaba era muy poco conscientes de ese tema. Entonces, deportes que son muy técnicos, eso es un error grave. Y esto lo vamos a ver ahorita más adelante cuando veamos qué trabajamos en cada uno de los mesos y nos vamos a ver y vamos a dar cuenta que correcciones técnicas, ajustes técnicos, cambios técnicos en la realización están totalmente prohibidos o bloqueados, ¿ya? Eso se hace en la acumulación normalmente. Normalmente se hace en la acumulación y pueda que se fortalezca un poco en la transformación y eso que ahí es complicado, ya vamos a ver por qué, pero eso se debe hacer es en la acumulación donde estamos lejos de la competencia, donde tenemos la intensidad un poco más baja para poder hacer esa corrección y tenemos un poco más de volumen, o sea, un poco más de tiempo también para hacer esa misma corrección. Y estamos lejos de la competencia para que el deportista no vaya a llegar confundido a la competencia y termine en un bloqueo total durante el acto competitivo, como lo he visto muchas veces, por ejemplo, en el tenis, en mi deporte, con el tema de los agarres. Em, por ejemplo, ustedes ven tenis, digamos, pueden ver tenis en la televisión y ustedes pueden ver que por más que sean los mejores 10 del mundo y ustedes pueden ver a Djokovic, a Federer, a Nadal, a Zverev, a Tien, y todos pegan la derecha de una forma diferente. O sea, la técnica, digamos que hay unos estándares y hay unas, digamos, como unos elementos que nos dicen cómo se debe de hacer, pero ninguna técnica es igual. Y hay mucha variante. Uno pega con un agarre este, otro pega con un agarre oeste, otro pega con un agarre extremo, y eso varía mucho en la técnica. Muchas veces se hacen elementos como esto, por ejemplo, no venga, mejor cambiemos a este agarre que yo creo que con ese agarre usted le va mejor. O sea, si eso está lejos de la competencia y hay tiempo para trabajarlo, se podría intentar, pero cerca de la competencia es un error total. Es un error total porque el deportista va a llegar confundido, no sabe si hacerlo nuevo o hacerlo viejo, termina haciendo incluso hasta otra cosa y va a terminar es totalmente perjudicado. ¿Listo? Entonces, ese es un tema pues bastante importante que ya vamos a ver, que también las características, digamos, de la distribución o del manejo de la carga dentro de cada uno de los mesociclos del modelo ATR, pues tampoco nos permite mucho hacer ese tipo de trabajos. O sea, de correcciones tanto en la realización como en la transformación. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre el efecto residual? Insisto mucho en este tema porque pues es importante que
Que quede claro, espero que haya quedado muy claro para que entendamos bien el modelo ATR. Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo sería entonces la distribución de los objetivos en el modelo ATR. Entonces, como podemos ver, pues lo que busca el modelo, como todos los modelos, es alcanzar la forma deportiva, o sea, que esté en el máximo rendimiento, pico de rendimiento el deportista a la hora de llegar a la competencia fundamental. Pero entonces, lo que hacemos, digamos, en cada uno de los mesociclos es concentrar las cargas de trabajo en lo que necesitamos trabajar dependiendo de la modalidad deportiva, o sea, dependiendo de cada modalidad deportiva. Esto es muy importante para que cada uno vaya mirando pues desde su deporte, por ejemplo, cómo puede ser o qué tipo de capacidad o de manifestación puede ir trabajando en cada uno de los mesociclos. ¿Listo? Y aquí entonces es donde encontramos la diferencia o la diferencia que nos marca, digamos, el modelo de bloques con el modelo ATR. Miren, cada mesociclo vendría siendo un bloque, igual que en el modelo de Verkhoshansky. O sea, la acumulación es un bloque, la transformación otro y la realización otro. Pero la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que aquí no trabajamos en una sola dirección funcional, sino que trabajamos en varias direcciones funcionales. O sea, aquí trabajamos fuerza, resistencia y formación técnica básica, que aquí formación técnica básica no quiere decir que está a nivel de enseñanza, sino que aquí hablamos precisamente de ese tema que nos planteaba Francisco hace un rato. O sea, de que aquí en esa técnica básica lo que vamos a hacer es esas correcciones, esos ajustes, esos cambios importantes en el elemento técnico del deportista. Eso se va a hacer aquí en la acumulación. ¿Listo? Pero entonces aquí ya nos concentramos en varias direcciones funcionales, no solo en una, como en los bloques, sino en varias direcciones funcionales. Y pues esto va a depender mucho, aunque va a depender mucho de cada modalidad deportiva, casi que todos los deportes inician de la misma forma. O sea, la acumulación es muy similar en la mayoría de los deportes. Ya en la transformación y en la realización sí hay unos cambios bastante evidentes, pero la acumulación es muy similar. ¿Por qué? Porque en la acumulación vamos a trabajar principalmente, pues entonces esas capacidades que tienen un mayor efecto residual. Y dentro de esas capacidades que tienen un mayor efecto residual, pues entonces tenemos la fuerza, la resistencia y trabajar ese elemento técnico o corregir ese elemento técnico o pulir ese elemento técnico. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de fuerza trabajaríamos aquí en la acumulación? ¿Quién nos dice qué tipo de fuerza podríamos entonces trabajar aquí en esta acumulación? Fuerza Fuerza, explosiva. no, fuerza máxima o Fuerza máxima. Muy bien, entonces iniciamos trabajando fuerza máxima. Y resistencia, pues bueno, aquí sí nos dice que resistencia aeróbica como tal. Entonces, por eso les digo que la acumulación es muy similar en casi todos los deportes, porque iniciamos trabajando fuerza máxima, que además es la que tiene ese mayor efecto residual de las manifestaciones de la fuerza, y la resistencia aeróbica, que también tiene un gran efecto residual. ¿Listo? Ahora, cuando pasamos a la transformación, por eso justamente el mesociclo se llama transformación. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de acumular lo vamos a transformar. Y esa transformación se va a dar de acuerdo a las características de cada modalidad deportiva. Entonces, aquí es donde es muy importante, o sea, aquí es donde cobra una gran importancia la caracterización del deporte, que es un ejercicio que tenemos que hacer, es un ejercicio obligado a hacer, que es caracterizar muy bien nuestra disciplina deportiva. ¿Por qué? Porque a partir de esa caracterización es que nos vamos a dar cuenta de cómo es que funciona o cómo o qué podemos trabajar en esa transformación. O sea, cómo yo voy a transformar esa fuerza, cómo voy a transformar esa resistencia e incluso cómo voy a transformar mi técnica. O sea, cómo transformo la técnica no desde el punto de vista de cambiar el elemento técnico, sino de la aplicación de ese elemento técnico, o sea, al momento de aplicarlo.
Entonces, vamos a poner ejemplos para que nos demos cuenta bien de qué estamos hablando. Acá acumulamos fuerza máxima, resistencia aeróbica, hicimos un trabajo técnico básico. Pasamos a la transformación y pasamos a la transformación con un deportista, digamos que estamos hablando de un corredor de 100 metros, para que sea un poco más general. Si estamos hablando de un corredor de 100 metros, esa fuerza máxima, ¿en qué tipo de fuerza la vamos a transformar en el mesociclo de transformación? ¿Mm? Explosiva o Fuerza, fuerza-velocidad. fuerza explosiva o la fuerza rápida, como se conoce, que puede ser reactiva, fuerza explosiva, pero entonces esa fuerza máxima la vamos a transformar en fuerza rápida. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque el corredor de 100 metros requiere de ese tipo de fuerza. ¿Listo? Muy bien. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, ya no de un corredor de 100 metros, sino de un remero, por ejemplo, un remero pasa entonces de trabajar fuerza máxima y en la transformación, ¿qué tipo de fuerza trabajaría el remero? Buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿trabajaría fuerza, resistencia a la fuerza? Muy bien, Pedro. Sí, entonces trabajaría fuerza resistencia, estaría trabajando entonces el remero. ¿Por qué? Porque su modalidad deportiva así lo requiere. ¿Listo? Entonces ahí es donde vamos viendo, como le digo, la importancia de poder caracterizar nuestras modalidades deportivas. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Entonces, hacer según el deporte. Claro, se ve en el deporte. Por ejemplo, Carlos. como él dice, Carlos, ¿tienes una pregunta? Bueno, creo que le prendió ahí el micrófono a Carlos. Bueno, bien, vamos a ver entonces la resistencia, por ejemplo. Acumulamos resistencia aeróbica. Ahora, en la transformación, ¿cómo vamos a trabajar esa resistencia aeróbica? Si estamos hablando, por ejemplo, a ver, digamos, resistencia aeróbica y pasamos a un jugador de voleibol, por ejemplo. ¿Cómo sería entonces, qué tipo de resistencia trabajamos en el voleibol aquí? Que prioriza en ese deporte. Que no sea Francisco, que ya sabemos que es de voleibol. A ver, ¿quién nos puede decir? Buenas noches, una resistencia aeróbica anaeróbica. Buenas noches. Aeróbica, anaeróbica, o sea que nos estás hablando de una resistencia mixta. Y a mí me parece que en voleibol sí. Bien, listo. Hay que tener algo muy en cuenta, ¿no? O sea, resistencia, por ejemplo, aeróbica, va a necesitar el jugador de voleibol, pero ¿cuál prioriza más en las acciones de juego del jugador de voleibol? Eso es en lo que nos tenemos que enfocar como tal en la transformación. ¿Listo? El sistema energético negro. Profe, la resistencia anaeróbica. Diríamos que la resistencia anaeróbica, porque el voleibol es un deporte en el que predomina, como decía Francisco, el componente anaeróbico, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de fútbol. Mixta. Mixta, muy bien, Martín. Mixta, el fútbol es muy mixto en su accionar competitivo como tal, en sus acciones de juego. Porque pues ustedes ven que el futbolista tiene unos movimientos muy explosivos, pero también tiene unos movimientos aeróbicos y lo que más lo convierte en aeróbico como tal, o sea, o lo que más podemos decir que tiene un componente aeróbico es que es un deporte muy continuo, ¿listo? O sea, es un deporte con poca intermitencia, que hay una intermitencia, pero hay una intermitencia, digamos, en el saque de banda, en el saque de meta, en el medio tiempo, que es una intermitencia pues muy marcada, muy clara, cuando hay una falta o tienen que recoger al deportista,
pero incluso, por ejemplo, en un saque de meta, los futbolistas están en un movimiento constante y eso lo convierte entonces en un deporte que es bastante continuo, que tiene intermitencia, pero que es bastante continuo. Al contrario, por ejemplo, de lo que hablábamos ahorita del voleibol, que es algo que pasa muy similar con mi deporte, que es el tenis. El tenis, por ejemplo, la gente dice, es que el tenis necesita mucha resistencia, porque los partidos duran 2 horas, 3 horas, y eso es lo que normalmente vemos en la televisión, ¿no? Y sí, eso dura, o sea, eso dura un partido, pero esa resistencia que necesitamos es muy anaeróbica. ¿Por qué razón? Porque en el tenis es un deporte muy intermitente. El tenis es un deporte que el promedio de duración de un punto en el tenis profesional está entre los 6 y los 8 segundos, dependiendo de la superficie en la que se juegue, ¿ya? Entonces, si está entre 6 y 8 segundos, ese es, digamos, el tiempo en el que el deportista está realmente actuando en una acción de juego. Y el resto de tiempo, o sea, tiene 25 segundos para iniciar el siguiente punto. O sea que si nosotros hablamos en una proporción de carga de trabajo, estamos hablando de una relación de trabajo-descanso de 3:1. O sea, es 1 de trabajo por 3 de descanso. O sea, el triple de descanso de lo que trabajó. Y eso lo hace muy intermitente y lo hace muy anaeróbico. Entonces sí necesita resistencia, pero necesita resistencia a esos esfuerzos anaeróbicos, más que a los aeróbicos. ¿Listo? Y esas son las particularidades que tenemos que ir identificando en cada uno de los deportes para poder y caracterizarlo y poder saber entonces qué es lo que vamos a dar prioridad de trabajo acá. Bien, ahora, algunos elementos de lo que se trabajó en la acumulación tratan de mantenerse, dependiendo de qué tanto tiempo tengamos para llegar a la realización. Algunos se pueden mantener, pero pues entonces va a haber una prioridad muy marcada en los otros elementos que vamos a trabajar en la realización. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar entonces con la técnica? Que era lo que les decía ahorita, que el modelo de pronto no permite el tema de las correcciones por las mismas características en la que se comporta la carga de trabajo durante el modelo. Porque en la transformación, entonces vamos a hablar de que vamos a trabajar la técnica con tolerancia a la fatiga. ¿Listo? O sea, vamos a trabajar la técnica con una intensidad muy alta, incluso con unas intensidades superiores a cómo se puede llegar a trabajar en la competencia, en algunos casos. ¿Por qué? Porque en algunos casos sí, estamos haciendo un trabajo técnico, pero nuestro objetivo principal es físico, ¿ya? Nuestro objetivo principal es desarrollar algún componente anaeróbico de velocidad, de resistencia como tal específica, de fuerza explosiva, de fuerza rápida. Entonces, sí estamos trabajándolo con el elemento técnico, pero la prioridad es físico. Entonces, por eso aquí vamos a trabajar la técnica con altas intensidades e incluso superiores a los de la competencia, y eso va a evitar que usted pueda hacer algún tipo de cambio o corrección. O sea, es muy difícil que usted le corrija al deportista cuando el deportista tiene el pulso en 190, 195. Es muy difícil que usted le corrija la técnica al deportista en esas características. ¿Ya? Entonces, por eso es que vemos que esas correcciones técnicas en el modelo ATR las hacemos en la acumulación. ¿Listo? Aquí empezamos a trabajar esa técnica o esperamos que esa técnica esté lo mejor posible, o sea, esté lo mejor posible para que aquí entonces le aumentemos la intensidad y trabajemos mucho más duro con el deportista. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí, la acumulación, la transformación. Espero que hasta ahí vamos bien. Si hay preguntas, pues los escucho. Si no, pasamos al mesociclo final, que es el mesociclo de realización. Para hablar del mesociclo de realización, quiero empezar diciéndoles algo muy importante o que lo tengan en cuenta en la realización. Y es que cuando hablamos de realización, o sí, perdón, si tenemos un mesociclo de realización, es porque aquí
tenemos la competencia fundamental. ¿Listo? O sea, no podemos tener un mesociclo de realización que no tenga competencia fundamental. O no podemos tener un mesociclo de realización para una competencia preparatoria. ¿Ya? Eso igual lo vamos a complementar más adelante y en la parte práctica pues vamos a ser también muy incisivos en ese tema. Pero si hay competencias preparatorias, competencias de control, modelajes competitivos, todo ese tipo de competencias, las vamos a planificar en la transformación y en la acumulación. ¿Listo? En la realización solo va competencia fundamental. Pueda que en la realización haya una competencia preparatoria, pero esa competencia preparatoria tiene que ser antes de la competencia fundamental. O sea, pueden estar dentro del mismo mesociclo, pero entonces está la competencia preparatoria y después va a tener la competencia fundamental. Entonces eso es lo primero que quiero que tenga muy en cuenta para que entonces empecemos a entender que en la realización va a comprender la competencia importante, la competencia para la que nos venimos preparando. Entonces, va a haber también una gran cantidad de trabajo específico como tal, ¿ya? Todo lo que venimos trabajando en cuanto a la fuerza va a pasar a trabajarse en capacidades de velocidad. O sea, normalmente, pues eso ya lo vamos a trabajar en cuanto a la velocidad y la velocidad que requiere el deporte. Velocidad de aceleración, velocidad de reacción, velocidad gestual, por ejemplo, que también en algunos deportes es bastante importante. La preparación integral, que nos quiere decir entonces también que vamos a hacer un trabajo integrado entre lo que se viene haciendo, digamos, de la técnica, de la resistencia, y esto va a tener una similitud muy grande a las características o a las condiciones específicas de competencia, ¿ya? Incluso acercándonos, digamos, como a una parte logística de lo que viene siendo el proceso de competencia. ¿Qué quiere decir? Entonces, teniendo en cuenta de en qué lugar vamos a competir, bajo qué condiciones, qué rivales vamos a enfrentar. Entonces, todo eso se hace aquí en la realización y con también un porcentaje muy elevado de trabajo táctico, que ya empieza entonces tenemos que empezar a tener en cuenta que aquí va a priorizar también el trabajo táctico, técnico-táctico como tal, tratando de simular o de ir lo más similar posible a la competencia y a la forma como vamos a afrontar la competencia y los rivales también que vamos a llegar a enfrentar o que posiblemente enfrentemos durante la competencia. ¿Listo? Entonces la realización podemos decir que es un modelamiento competitivo, o sea que en la realización vamos a trabajar totalmente concentrados en lo que va a ser la competencia. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta? Perdón, Profe, ¿pueden ver la presentación? en cuanto al tema en fútbol que hay competencia, fútbol profesional, por decirlo así, que hay competencia miércoles, domingo, dos competencias en la semana o una competencia en la semana, pero es cada semana y cómo es el manejo de este ATR. Bien, muy bien, Martín. Esa es, digamos, una pregunta muy común en cuanto al modelo ATR, digamos, cómo se comporta o cómo se trabaja, digamos, en el fútbol como tal. El modelo ATR tiene una gran ventaja y es la flexibilidad para trabajar con él, ¿listo? O sea, que nos permite una gran flexibilidad de trabajo con este modelo ATR como tal y esa flexibilidad ha permitido que algunos entrenadores lo ajusten o lo adapten a las exigencias de ciertos deportes o de ciertas modalidades deportivas en las que la competencia es muy ajustada o que tienen unos calendarios competitivos muy, muy continuos, digámoslo de esa forma, o sea que se compite de forma muy seguida. En esa condición, entonces digamos que el modelo como tal se diseña de una forma para uno poder ajustar el modelo ATR para competir en un periodo de tiempo corto.
pero cuando uno revisa el modelo ATR como tal, lo más corto que proponen es una planificación básicamente como de 3 micros, en la cual usted puede aplicar 3 o 4 micros, donde usted puede aplicar básicamente cada uno: acumulación, transformación y realización. En el caso del fútbol, como no se compite, digamos, ni siquiera se tienen 3 micros, sino que, como nos acaba de decir Martín, incluso en un micro hay 2 competencias, o en un microciclo llega a haber 2 competencias como tal. El modelo lo que hace es tomar unas características, o lo que han hecho algunos entrenadores en el fútbol, es tomar una característica en la que hacen una acumulación bastante amplia, o sea, llegan y realizan una acumulación muy amplia, el que vendría siendo lo que conocemos nosotros como pretemporada, por ejemplo, que es una etapa de preparación general. Realizan esa acumulación bastante amplia, en algunos casos una doble acumulación, realizan una transformación también, y el resto de la planificación lo planifican de acuerdo a la realización, manejando cargas de carácter muy específico y tratando de mantener entonces los niveles físicos a través de cargas específicas, y también involucrando unos procesos de recuperación bastante importantes en ese proceso. ¿Eso qué permite? Eso permite que el deportista mantenga, digamos, un nivel alto de forma deportiva para poder afrontar cada una de esas competencias. ¿Listo? Sin embargo, eso también nos pone a pensar de que para poder llegar allá necesitamos que los deportistas tengan una base muy sólida. O sea, no solamente haberla trabajado en la acumulación, sino de atrás, de formación, del proceso de formación de los deportistas. Porque si no, los deportistas se pueden lesionar o se pueden lastimar fácilmente, que es lo que pasa muchas veces en el fútbol, por ejemplo, y pasa constantemente, y ustedes ven y dicen, no, tal jugador no va a jugar porque tiene una sobrecarga muscular, por ejemplo. Y eso que nos dicen de sobrecarga muscular no es más que acumulación de trabajo como tal, y que tiene que llegar a un proceso de descanso, porque tiene que mantenerse durante mucho tiempo con ese trabajo de realización, que es un trabajo que requiere una intensidad bastante elevada. ¿Listo? Profe, viéndolo desde ese punto de vista, usted me corrige si se puede hacer lo siguiente. En cuanto al fútbol, yo podría decir que yo trabajo una pretemporada de 2 meses, de dos mesociclos, ¿sí? Eh, Trabajo una de una transformación, y el resto de la temporada, digamos que estamos hablando ya de 4 o 5 meses, es todo realización. Sí, en algunos casos sí, que es lo que yo he visto como tal que han propuesto en el fútbol. Digamos que el día de mañana podemos ver unos ejemplos que yo incluso había preparado para que puedan ver cómo lo han llegado a hacer. Algunos entrenadores tratan de tener una transformación también, incluso lo hacen iniciando, digamos, terminan su pretemporada con básicamente una acumulación, inician compitiendo dentro de una transformación. Y muchas veces, pues ustedes ven que dicen, es que el equipo todavía no ha cobrado forma, el equipo todavía no ha encajado bien, el equipo todavía no está, digamos, como a punto para competir a su máximo nivel. Y eso se debe principalmente a que no haya tanto como un acoplamiento del equipo como tal, sino que físicamente el equipo aún no está desarrollado para poder afrontar las competencias a su máximo nivel, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscan, y después de que pasan esa parte de transformación, pues sí viene una realización bastante extensa o muy amplia. Casualmente hay entrenadores que decimos a veces, el, el equipo empieza a ganar, empieza a ganar es cuando al mes o al tercer mes, al tal microciclo, que vamos a empezar a ver los resultados porque se está haciendo el trabajo. Porque alcanzan el pico, ¿no? Entonces ahí es donde alcanzan la forma deportiva. Digamos que anteriormente, como les decía, que esto parte también de ese modelo de bloques, de ir acumulando, 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 y que ese efecto de entrenamiento residual, o esa supercompensación, se vea elevada a través de un periodo de tiempo. Entonces ahí es donde vamos a ver ese pico.
Entonces ahí es donde vemos que alcanza su máximo nivel y se tiene que mantener, digamos, en el caso del fútbol, pues por mucho tiempo en ese máximo nivel. John Jairo levantó la mano. Buenas noches, mi profe, ¿me escucha? Sí, señor. Mi profe, ¿cómo se aplicaría el modelo en un deporte, por ejemplo, como el ciclismo de tanta intensidad? Gracias. Muy bien, John Jairo. El modelo ATR, digamos que... ATR, perdón, sí, ATR. Sí, el modelo ATR en el ciclismo tiene una parte bastante interesante porque si bien sí se puede aplicar, o sea, se aplica de una forma, de una muy buena forma o una forma muy adecuada, lo que más he visto yo en el ciclismo, que además pues soy digamos como ciclista aficionado y he orientado algunos procesos de planificación en el ciclismo e investigando en cuanto al ciclismo, en lo que más trabajan como tal es planificación clásica y planificación inversa. También he visto que utilizan en el ciclismo. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a eso, en el ciclismo hablando específicamente de ruta, ¿no? Pues yo he trabajado como tal con MTB, que es el ciclomontañismo o el mountain bike, pero el ciclismo de ruta, digamos que tiene esa característica de que pues las competencias como tal están bien distribuidas y se presta para que usted pueda hacer o planificar un modelo ATR como tal, en el cual usted empieza acumulando o digamos que hace esa acumulación de fuerza, de resistencia aeróbica, de algún tipo de trabajo técnico que haya que mejorar y corregir, pasa y transforma, pero ¿qué se utiliza entonces en el ciclismo? En el ciclismo lo que se utiliza es que esa acumulación es como mucho trabajo fuera de la bicicleta, ¿ya? O sea, en la acumulación se hace bastante trabajo fuera de la bicicleta, que es principalmente trabajo de fuerza, trabajo de resistencia con otros medios, por ejemplo, donde se pueda trotar, se puede ir a una piscina, y en la transformación, entonces ya se empiezan a hacer trabajos específicos, por ejemplo, de sprinters, de trabajos de potencia anaeróbica en algunos casos, con la fuerza en la cicla como tal, y en la resistencia, entonces, también se pasa a trabajar ya trabajo específico en la cicla como tal, en lo que viene siendo ya de acuerdo a las características que tiene cada deportista, con los vatios que pueda mover y de acuerdo a eso, entonces empezar a movernos de acuerdo a las características del deportista, pero ya en la cicla, en la transformación como tal. Y en la realización, o sea, en la realización, cuando ya estamos cerca a la competencia, lo que se hace entonces es, digamos, como ya se ha acumulado una gran cantidad de trabajo, se empieza a intensificar el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha intensidad de trabajo en la realización para que el deportista llegue con, eh, digamos, como con una activación de esas fibras, digamos, rápidas que le van a permitir a él llegar un poco más suelto, no pesado, porque como en la transformación hacemos mucho trabajo aeróbico y como el trabajo aeróbico recluta tantas fibras lentas, por ejemplo, eso a veces vuelve al ciclista un poco pesado, el hacer muchos kilómetros, mucho tramo. Entonces, en la realización se hace trabajo de mucha intensidad, se merman el kilometraje y el deportista, como ya que acumuló bastante, lo puede llevar a cabo en la realización de una forma más suelta. ¿Listo? Lo que hay que tener muy en cuenta es que pues es mucho volumen, o sea, mucho volumen de trabajo en la realización, al contrario de la mayoría de los deportes, donde nosotros decimos, no, en la transformación hay un aumento de la intensidad, ¿ya? En la transformación nosotros, por ejemplo, si hablamos de baloncesto, de voleibol, de fútbol, de tenis, vemos que la intensidad es bastante elevada en la transformación. Pero en el ciclismo aumenta mucho es el volumen. El volumen en la transformación aumenta considerablemente porque ahí es donde hacemos la mayor cantidad de kilómetros. Y en la realización le mermamos a los kilómetros, o sea, le mermamos al volumen y aumentamos la intensidad para que el deportista pues llegue mucho más suelto a competir. Listo, mi profe, muchas gracias. ¿Listo?
Sí, pero muchas gracias, muy amable. Bueno, con gusto. Bien, vamos a ver entonces otro ejemplo de cómo podríamos desarrollar este modelo ATR. O sea, otro ejemplo de, aquí tenemos el mesociclo de acumulación, el mesociclo de transformación y el mesociclo de realización. Entonces, de acuerdo a esto, vemos que en esta acumulación, por ejemplo, nos hablan de trabajar fuerza máxima, resistencia aeróbica, velocidad máxima, habilidad técnica básica y habilidad táctica básica. Entonces, aquí tenemos el trabajo de acumulación, que es un trabajo muy general. ¿Listo? Es un trabajo muy general y pasamos a transformarlo. Entonces, aquí ya nos dicen la transformación, fuerza-resistencia o fuerza explosiva, dependiendo de la modalidad. Que en cuanto a la resistencia, podemos trabajar resistencia mixta, resistencia anaeróbica o aeróbica o anaeróbica y resistencia anaeróbica láctica también, que es importante tenerlo en cuenta según la especificidad de cada modalidad deportiva. En la velocidad, aquí nos dicen, por ejemplo, resistencia a la velocidad máxima, la habilidad técnica y táctica en condiciones de fatiga. Aquí en la transformación, los elementos técnicos y tácticos, o sea que hacemos trabajos propios de la modalidad deportiva, pero tenemos que tener en cuenta que el aporte más significativo de ese trabajo técnico-táctico va orientado a la preparación física y, en este caso de la transformación, a la preparación física especial. ¿Listo? O sea, ese trabajo técnico-táctico aporta a la preparación física especial como tal. Por eso muchas veces hacemos trabajos con elementos técnicos que están fuera del contexto competitivo, pero que involucran los elementos técnicos del deporte. ¿Listo? En la realización, entonces tenemos ya fuerza competitiva, resistencia competitiva, velocidad competitiva, técnica competitiva y táctica competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que todo quiere decir, todo dice competitiva, competitiva, competitiva. Quiere decir entonces que de forma integral vamos a trabajar todo de acuerdo a las condiciones reales de juego, o sea, de acuerdo a cómo se compite y cómo se va a competir. Ojalá, como les decía, tratando de simular las características que nos vamos a encontrar en la propia competencia, que vamos a ir a competir en tierra caliente, a nivel del mar o que de pronto es con bastante altitud, en tierra fría. Entonces, bueno, hay que tratar también de simularlo en la realización. ¿Listo? Vamos a ver entonces dentro de esos componentes de la preparación, qué ventajas, digamos, tenemos de esos componentes y también qué prerequisitos necesitamos como tal para poder empezar a trabajar cada uno de ellos, de esos que hemos venido mencionando, en esos mesociclos. ¿Listo? Entonces tenemos el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, nos dice pues que las ventajas es la prevención de la interacción negativa entre fuerza máxima, fuerza explosiva y resistencia de fuerza. O sea, esa interacción que se da como tal en el trabajo de fuerza que nos permite transformarla como tal de acuerdo a las características que necesitemos de cada modalidad deportiva. La posibilidad también para elevar y mantener las capacidades de fuerza hasta la competencia fundamental. Ese efecto residual que nos permite mantener el trabajo de fuerza hasta que lleguemos a la competencia fundamental. Y lo que nos dice como tal en los prerequisitos, dice que entrenamiento consecutivo altamente concentrado dentro de bloques separados. O sea, en entrenamiento consecutivo de ese trabajo de fuerza, lo que les decía ahorita. Aunque estemos en la transformación y ya demos prioridad al trabajo de fuerza rápida, podemos mantener algunos elementos de esa fuerza máxima que habíamos trabajado anteriormente. En la resistencia, hablamos de la prevención de la disminución de resistencia aeróbica en el final de la temporada. Entonces también digamos que la ventaja es que como tiene un efecto residual mayor, pues entonces vamos a llegar con buenos niveles de resistencia al final de la temporada como tal o a la competencia fundamental.
Dice desarrollo de resistencia anaeróbica y anaeróbica durante el año competitivo. O sea, durante todo el proceso podemos tener desarrollo del tipo de resistencia que más necesitemos. Y los prerequisitos nos habla de la inclusión de bloques de resistencia aeróbicos en cada fase del entrenamiento y de la distribución de los correspondientes bloques de entrenamiento dentro del año competitivo. Entonces, hablamos, digamos, como también de que el haber trabajado o el seguir trabajando ese elemento de resistencia, pues nos va a ayudar a que lleguemos con unos buenos niveles para trabajar con el modelo ATR. En la velocidad, el entrenamiento de la capacidad de velocidad, dice que la oportunidad para elevar las capacidades anaeróbicas a lácticas y romper la barrera de velocidad como tal, o sea, superar el umbral de velocidad que tenemos actualmente. Pero la velocidad nos permite principalmente hacer ese trabajo anaeróbico, ¿listo? Anaeróbico y principalmente aláctico. Dice que necesitamos bloque de entrenamiento altamente concentrado basado en el efecto residual de entrenamiento precedente. ¿Qué pasa entonces con la capacidad de velocidad? Pues recordemos que tiene un efecto residual mucho más corto y por eso es importante que anteriormente pues se haya también trabajado para poder que en el momento en el que trabajemos la velocidad alcancemos el nivel que necesitamos rápidamente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si usted ha trabajado la velocidad anteriormente de una forma constante, de una buena forma, en el momento en el que usted vuelva a hacer un trabajo, pues lo va a coger mucho más rápido. ¿Listo? El perfeccionamiento técnico y táctico nos habla de la oportunidad para mejorar detalles técnico-tácticos dentro de los bloques de entrenamiento altamente concentrados durante un año completo. Entonces, también en las acumulaciones, lo que decíamos, aprovechar para mejorar algunos elementos técnicos. También hay elementos técnicos que se pueden mejorar dentro de la transformación y dentro de la realización, pero no corregir como tal el elemento técnico, que es una diferencia, digamos, importante entre esos dos aspectos. O sea, usted puede mejorar algún tipo de desplazamiento, por ejemplo, que tenemos que tener muy en cuenta que los desplazamientos son elementos técnicos también que se pueden mejorar en la transformación porque son elementos que se realizan a altas intensidades de trabajo. Y lo mismo también pues con el elemento técnico cuando usted necesita hacerlo en una situación de intensidad bastante elevada, pues puede mejorar ese elemento o ese detalle muy puntual, pero pues lo que sí no puede hacer es una gran corrección técnica dentro de los mesociclos de transformación y de realización. El prerequisito dice conformidad de tareas técnico-tácticas para determinar la dirección del entrenamiento del mesociclo. Entonces, tener en cuenta, digamos, cómo se comporta el elemento técnico para poderlo utilizar o optimizar y mejorar los demás componentes que vamos a trabajar durante cada mesociclo. El proceso de recuperación también es importante tenerlo en cuenta. Dice prerequisitos para mejorar la recuperación y la adaptación. O sea, tenemos que también tener muy en cuenta el componente de recuperación y para eso pues existen los microciclos como tal que nos van a permitir hacerlo, que vamos a ver cuáles son dentro de la estructura del modelo ATR. La utilización entonces de la dieta especializada y programas de recuperación de acuerdo a los distintos mesociclos específicos de entrenamiento, pues eso es muy importante y aquí entra de nuevo lo que les decía ahorita que hoy en día cobra mucha importancia y se ha venido hablando mucho de ello y que cada vez es más importante, que es lo que conocemos como el entrenamiento invisible, ese famoso entrenamiento invisible que normalmente se da post-entreno, es importante para la recuperación. Y esa recuperación pues es muy importante para todo ese proceso de supercompensación del que venimos hablando en este modelo ATR. Y en la práctica competitiva, ya digamos, ya como en la competencia como tal, pues el logro del mayor número de picos de preparación de 3 a 5 dentro de una temporada. Lo que les decía ahorita. O sea, cada ATR nos va a ayudar a llegar a una forma deportiva
y dentro de una temporada podemos tener lo que se conoce como un macrociclo integrado, que vamos a ver unos ejemplos de ellos, el macrociclo integrado está compuesto de varios ATRs dentro de él. ¿Listo? Entonces, esos varios ATRs es, digamos, como esa ventaja que nos va a permitir el modelo de alcanzar cada uno de esos picos. La posibilidad para elevar la práctica competitiva, más competencias durante el año. O sea, también pues lo que veíamos ahorita en la comparación entre lo clásico y lo contemporáneo, que es una de las principales, digamos, como de las principales razones por las que se crean estos modelos contemporáneos, y es que pues podamos competir muchas más veces al año en forma óptima. Y los prerequisitos dice que la secuencia de fases completas de entrenamiento y la distribución de picos de preparación dentro de la temporada. Entonces, poder planificarlo de la mejor forma para que lleguemos a la competencia fundamental en forma deportiva. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar por último de cada uno de los mesociclos para, digamos, como terminar ahí con la parte global del modelo ATR, del macro, y mañana entonces continuamos con lo que son los microciclos y los mesociclos dentro de la estructura de planificación de ATR. Pero entonces, como ya venimos hablando, perdón, mañana con los microciclos como tal, como ya venimos hablando de los mesociclos que componen el modelo, pues entonces tengamos en cuenta que la acumulación trabajamos con volúmenes altos, o sea, se trabaja con un volumen alto e intensidad moderada. O sea, la acumulación es el mesociclo que tiene el volumen más alto y la intensidad, podemos decir que la intensidad más baja también dentro de todo el ATR. O sea, el volumen alto, intensidad baja. Y empezamos con esos ejercicios que tienen un mayor efecto residual, fuerza máxima, aeróbico y refinamiento técnico. Perdón. El objetivo de la acumulación como tal es elevar el nivel técnico y motor básico de la preparación o para la preparación específica, mejor dicho. O sea, la acumulación es crear la base, crear una base tanto física como técnica para poder afrontar lo que corresponde a todo el proceso de preparación. ¿Listo? En la transformación ya tenemos un volumen medio e intensidad alta. El volumen, como ustedes pueden ver en la transformación, el volumen disminuyó y la intensidad aumentó. La transformación es nuestro pico de intensidad, pero además de que la intensidad es alta, también el volumen prácticamente lo es, porque decimos volumen medio, no tenemos volumen bajo. O sea, en la transformación no hay volumen bajo, hay volumen medio y en algunos casos tirando a alto, ¿ya? Y la intensidad es alta. Por esa razón, en la transformación tenemos la carga de trabajo más elevada de todo el macrociclo. Los ejercicios de fuerza específica, pues recordemos que ya aquí trabajamos las capacidades que tienen un efecto residual medio, y por eso nos dice fuerza específica dentro de la estructura técnica, resistencia aeróbica y anaeróbica, dependiendo pues de la modalidad, como ya lo hemos hablado. Y el objetivo es transferir las capacidades motoras en forma específicas según las demandas técnicas, con tolerancia a la fatiga y estabilización de la técnica. Entonces transferimos lo que habíamos acumulado anteriormente. Aquí lo transferimos teniendo en cuenta esas manifestaciones de las capacidades físicas que más se evidencian en determinadas modalidades deportivas. ¿Listo? Y terminamos con la realización, que en la realización entonces ya tenemos un volumen bajo, una intensidad media y alta. Miren que el volumen ya cae totalmente. Ya en la realización tenemos un volumen bajo y la intensidad es media y alta. También es alta, por ejemplo, como en la transformación, pero el volumen ya es bajo. Por eso es que decimos que la carga de trabajo más, digámoslo así, más fuerte que tenemos en el macro es la de la transformación. En la realización disminuye el volumen, la intensidad es media y es alta, porque ya trabajamos con intensidades, digamos,
simulando la competencia y eso hace que sea también alta en algunos casos, eh, pero tampoco podemos cargar mucho al deportista porque estamos cerca a la competencia fundamental o la competencia importante y necesitamos que el deportista entonces llegue en condiciones óptimas. Aquí trabajamos entonces las capacidades que tienen un efecto residual menor y los ejercicios pues son principalmente de velocidad, tácticos, táctica competitiva, ejercicios anaeróbicos alácticos y el entrenamiento debe hacerse con una buena recuperación. O sea, aquí en la realización la recuperación también es muy importante porque es la que nos va a permitir que el deportista pues llegue eh, en un gran nivel, pero también descansado a la competencia fundamental. Y el objetivo principal es el modelamiento competitivo en la realización. O sea, modelar las características de ir a competir. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte. Profe, pues qué pena la ignorancia. Dos dudas de las cosas que usted ya explicó, si se puede, más bien. Sí. En la primera, en el cuadro en el que usted explicó sobre los componentes de preparación, usted habló del entrenamiento de la fuerza y en los prerequisitos básicos habló de entrenamiento consecutivo altamente concentrado dentro de bloques separados. Qué pena lo entendí, ¿a qué se refería con bloques separados? ¿Cómo así separados? O sea, lo que quiere decir ahí es que se haya hecho un trabajo de fuerza similar a lo que plantea Verkhoshansky. ¿Listo? En el cual se haya dedicado mucho a trabajar la fuerza. Esto es algo muy importante. ¿Por qué no se habla de un prerequisito básico? Porque eso habla del proceso de desarrollo del deportista. Y esto normalmente se da en el momento en el que la fuerza tiene su periodo o su fase sensible, como lo quiera llamar, periodo sensible o fase sensible. En ese momento es muy recomendable, por ejemplo, trabajar con bloques para que el deportista pueda desarrollar su capacidad al máximo. Entonces, en ese momento lo que nos dice es que debe de haber trabajado con bloques en los que se haya concentrado específicamente a trabajar esa capacidad, en este caso la fuerza, que es lo que yo, por ejemplo, recomiendo cuando los deportistas tienen 14, 15 años, que están pasando por ese proceso de maduración, que ya desde antes hemos empezado con trabajos de sobrecarga muy leves, pero que aquí ya con ese proceso de maduración podemos empezar a desarrollar como tal la fuerza porque está en su periodo sensible. Entonces, ahí pues se utilizan esos bloques de trabajo separados, por eso mismo pues nos dice bloques separados de fuerza, bloques separados de resistencia, y eso nos va a ayudar a optimizar ese desarrollo, el desarrollo tanto físico como biológico del deportista para que tenga una base muy sólida y al momento de aplicar este tipo de cargas como las que nos muestra el modelo ATR, pues el deportista esté en condiciones de hacerlo y no se vaya a lastimar o no se vaya a lesionar. Sí, ya entendí. O sea, separado se refiere no a que tuviera un espacio entre uno y otro, sino que sea específico, como lo que nos decía al principio, del 80% al 20%. ¿Sí? Como Verkhoshansky, con sus bloques. Ya. No como el ATR, porque es que el ATR no separa, el ATR antes integra. O sea, son bloques concentrados en varias direcciones funcionales. Listo, profe, listo. ¿Listo? Sí, señor. ¿Y la otra? Y la otra, pues, es la del anterior. Es que usted dijo que en el segundo ejemplo que dio de acumulación, transformación y realización en cuanto a las capacidades físicas, qué pena, mi hijo está llorando. Habló de la técnica en fatiga y la táctica en fatiga. Y, perdón, no estoy seguro de lo que usted explicó ahí, que usted decía que se debía trabajar en fatiga más allá del máximo, pero no entendí bien ese proceso. Le quería pedir, era como un ejemplo en un deporte. Sí. Claro, mira, lo que pasa es que lo que decía ahí es que muchas veces se sale del contexto competitivo como tal, pero involucra elementos técnico-tácticos, ¿ya? Lo que muchas veces hacemos, por ejemplo,
en que decimos, bueno, vamos a hacer un trabajo de velocidad, incluso puede llegar a ser, por ejemplo, de resistencia a la velocidad, en la que el deportista tenga que correr a diferentes lugares del escenario deportivo y realizar varios elementos técnicos con una intención táctica. Por ejemplo, si te lo pongo en un contexto desde el tenis, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, el deportista va a venir y va a golpear una bola cerca a la malla, luego le tiro otra bola atrás y la golpea, luego le tiro otra bola al otro lado de donde el deportista está, luego vuelvo y le tiro otra bola a la malla, luego vuelvo y le tiro otra bola atrás, luego vuelvo y le tiro otra bola a otro lado, incluso por fuera de las líneas de la cancha, y que el deportista está haciendo una acción técnica porque pues tiene que llegar y golpear la bola, una intención táctica porque yo le puedo decir, por ejemplo, la bola me tiene que caer siempre al lado derecho, por ejemplo, siempre tiene que tratar de tirarla allá, pero eso es muy poco probable que pase realmente dentro del contexto de un partido, de un juego. Estoy exagerando, ¿ya? Estoy exagerando con la intención de que el deportista trabaje en condición de fatiga, o sea, trabaje de una forma un poco más complicada como va a afrontar la competencia. ¿Por qué? Porque mi objetivo principal en ese momento, que incluso estamos hablando de la transformación, mi objetivo principal en ese momento es físico, ¿ya? No técnico ni táctico, que estoy, claro, estoy fortaleciendo la técnica, estoy fortaleciendo un elemento táctico, pero mi objetivo principal en ese instante es físico. ¿Listo? Sí, 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 señor. O sea, orientado a la preparación física, ese trabajo técnico y ese trabajo táctico. Exacto. Por ejemplo, si usted lo hace en voleibol, usted dice, ejecuta un elemento técnico en este lado, pero tiene que correr y ejecutar otro al otro lado de la malla, por ejemplo. Eso no va a pasar en un partido, pero va a aportar tanto para el crecimiento técnico como físico, que es el objetivo fundamental. Sí, rompo con los complejos técnicos del juego, pero mientras mantenga como la idea, pero para la orientación, preparación física. Gracias, profe. Sí, 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 sí. Gracias. Ujú. Bueno, ¿alguien más? Profe, Sí. una consulta. Trasladando esta planificación a la actualidad en un nivel profesional, ya sea el deporte fútbol, por ejemplo, que sabemos que los cortos son tiempos en pretemporada, a mi entender o a mi ignorancia le consulto cómo lo trasladaríamos a un nivel profesional donde sabemos que los tiempos son cortos en pretemporada, en preparación a la competencia. Sí, creo que es similar a lo que hablábamos ahorita con la pregunta de Martín de que pues, ¿qué pasa? Como los tiempos son cortos, lo que se hace principalmente es tratar de tener eh, una acumulación, una acumulación muy provechosa que viene siendo casi como esa pretemporada y prácticamente toca como ir sacrificando los primeros partidos, aunque la mayoría de los equipos se van a encontrar en las mismas características para ir haciendo la transformación. O sea, miren, recuerden que cuando nosotros vimos el modelo de bloques, que era una de las intenciones de que se entiendan los bloques para entender el ATR, cuando vamos acumulando trabajo, muchas veces el nivel del deportista va disminuyendo. Y ya después de que acumulamos el trabajo suficiente, es que se da ese proceso de supercompensación. Entonces, muchas veces toca en esas primeras fechas, digámoslo, así como se habla específicamente en el fútbol, en esas primeras fechas se sigue haciendo ese trabajo físico un poco más específico, por ejemplo, dentro de la transformación, y se sigue haciendo ese trabajo, digamos, como un mesociclo completo de transformación, que pueden haber ahí 3, 4 partidos, y a partir de ellos entonces alcanzar ese pico y entrar directamente como en esa realización para que los deportistas ya se encuentren en forma deportiva y compitan a su máximo nivel. ¿Me hago entender, Carlos? Sí, profe, totalmente. Y la última cosita, siempre cumpliendo los mesociclos, por más que ya tengamos fecha encima. Sí, hay que tratar de hacer, claro, para que se pueda hacer ese proceso de acumular, de transformar y de llevar a la realización. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, yo creo que estamos listos, profe Rodrigo. Listo, Martín, sí, ya aquí terminamos. El día de mañana pues seguimos con esa parte teórica, fortaleciendo la parte teórica. Y, y bueno, si hay alguna duda o alguna inquietud, pues la resolvemos también. ¿Listo? Ok, bueno, les recuerdo entonces a todos que nos vemos mañana a 7 de la noche. Cada clase va a estar grabada y yo al grupo envío un link donde ustedes pueden volver a escuchar la clase, volver a ver la clase, repasar todo lo que se vio hoy o lo que se ve en cada clase, pues con el fin de que podamos ir pues metiéndonos más en el cuento de este modelo de planificación. Esta semana estamos en este modelo de planificación. Más adelante vamos a tener otros modelos de aplicación, de planificación que podemos trabajar. Entonces, recordarles, no tomo asistencia por el chat porque ya la tomé aquí en mi agenda, que la tengo aquí. Y recordarles los que aún hacen falta por el pago, el día de mañana puedan poder solucionar eso. De antemano, agradecerles mucho a todos los que están desde Argentina, México, Ecuador y Colombia. Y desde el Perú, que también tenemos algunos desde el Perú. Profe Rodrigo, muchas gracias, sus palabras de despedida y nos vemos mañana. No, con mucho gusto, muy chévere pues poder interactuar con todos ustedes, muy agradable y espero pues que mañana sigamos en la misma condición, compartiendo el conocimiento y ampliándolo cada vez más. Listo, un saludo para todos, que tengan una feliz noche y nos vemos entonces el día de mañana. Chao. Ok, hasta mañana para todos. Gracias, buena noche. Muchas gracias. Ya, con mucho gusto. Muchas gracias.